Buenas noches, queridos amigos y amigas de Grupo Colir. El día de hoy tengo el gusto, tengo el honor de conversar con un gran amigo mi querido Fer, al cual admiro mucho, maestro Jesús Fernando Manzanilla Vega, con este tema que en este momento está más que nunca en boga, COVID-19, sus efectos empresariales. Esto es un punto neurálgico, es un punto medular en este momento de tanta mala información, quiero ver, de tanta fake news, de tanta noticia negativa que solamente nos dicen los medios que la economía se va a poner color de hormiga y peor y que vamos a tardar muchos años en levantarnos. Y la gente está muy apanicada y el emprendedor, el empresario tiene que saber que hay elementos legales, que hay leyes que estipulan cómo poder hacer frente a contingencias de fuerza mayor. El otro día que diste la conferencia para el Club Rotario Vallejo, que que tuve el gusto de presenciarla a través también de esta plataforma, pues sí consideré necesario que esto lo hagamos masivo y para la gente que le interese saber los efectos fiscales que puede tener esto en sus negocios y, bueno, pues los efectos prácticamente en su negocio. Permítame, queridos amigos, antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, hacer una semblanza. Me vas a disculpar, mi querido Fer, que le recorte un poquito, pero es que el currículum está bastante extenso. Esta es la semblanza del maestro en Derecho Fiscal, Jesús Fernando Manzanilla Vega. Es abogado postulante en materia fiscal, prevención de lavado de dinero, derecho administrativo y responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Es articulista para revistas, Puntos Finos, MIPYME, abogado corporativo, entre otras. Catedrático de maestría para la Universidad Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México. Ejerció el puesto de subdirector de Asuntos Jurídicos en materia fiscal y administrativa en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, atendiendo controversias constitucionales. Actualmente es socio del despacho Manzanilla Olvera Abogados y Contadores S.C. y ocupa el puesto honorario como director del área de empresas de servicios en la Cámara Nacional de México. Es socio activo en Rotary International del Club Rotario Vallejo. Buenas noches, mi querido Fer. Pues háblanos acerca de este tema, del COVID-19 y sus efectos empresariales. Claro, sí, que sí, mi estimado amigo Cristian, y de antemano, pues antes que comenzar con esto, pues quiero felicitarte y como siempre extenderte mi más sincera admiración por el liderazgo empresarial que tú también ejerces con tu materia en esta vasto mercado de seguros, fianzas, cosas por el estilo. Y sobre todo por esta iniciativa que tienes de difundir y llegar al empresario de una forma más ágil, como es las plataformas digitales que actualmente están funcionando. Enhorabuena y que esto tenga muchos parabienes para ti y tu equipo de trabajo. Y felicidades por Grupo Colir que lideras. Pues Muchísimas mira, gracias. sí, es un honor. Sí, el tema de COVID-19, esto de los efectos en las empresas, puede estudiarse de diferentes formas, amigo. Puede ser abordado desde la forma, el efecto fiscal que puede llevar COVID-19 hacia las empresas o inclusive por ahí el efecto legal, contable y diferentes ámbitos que debe ser analizado este evento que estamos pasando. Déjame poner un poco el contexto de lo que estamos viviendo para que nos vayamos de un punto que es la cuestión normativa hacia la trascendencia que va a tener el COVID-19 con la empresa y el empresario. Y cuando hablamos de empresa, empresario, estamos hablando evidentemente de las personas físicas, las personas morales que se dedican a actividades no necesariamente mercantiles o comerciales, sino también aquellos prestadores de servicio, todo lo que tiene que ver con esta activación económica que tiene el país, que desafortunadamente ha entrado en recesión por desaceleración por el tema que traemos ahorita en materia. Pero también déjame hacerte un par de comentarios acotando esta situación. Hace poco, unos días, alguien preguntaba, oye, y con tanta cosa que está pasando, tanto oportunista que así lo empiezan a ver, ¿qué tan real es la información que se nos está compartiendo en redes sociales? Y sobre todo, ¿qué elementos debemos de tomar los empresarios para tomar una decisión al momento de contratar un servicio o una alternativa
para defender los intereses de nuestra empresa. Yo partiría de lo siguiente, amigo, y ahí hay que ser muy sinceros. Sí. Para empezar, no somos todólogos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tu contador tiene un título de contador, el contador se dedica a la contabilidad y podrá tener un certificado que lo avale como una especialidad, puede dedicarse a los impuestos, pero es contador. Nada tiene que ver cuando el contador empieza a abordar temas legales, porque dentro del mundo legal existe diferentes especialidades. Es Hace correcto. poco escuchaba hablar a unos contadores de los efectos laborales y contractuales que tiene COVID-19 sin ningún razonamiento lógico jurídico, aportando temas cuando no tienen la expertise, ni siquiera se han parado frente a una junta local de conciliación. Vaya, están completamente desorientados de lo que realmente es la praxis en la materia laboral. De ahí yo partiría diciéndole a los empresarios que este es un elemental punto que debemos de considerar al momento de escuchar de dónde viene la información que nos está llevando a cabo. Lo comento porque en diferentes momentos las especialidades nos permiten tener ciertas habilidades, pero no dominio completo de temas como puede ser la contabilidad, que es lo que abordaremos de una forma muy somera en el tratamiento legal de la empresa, pero que se vincula en un momento determinado para las consecuencias jurídicas y las consecuencias fiscales que pueden protegerse en este momento con COVID-19. Es una acotación que quería hacer por esta situación que estamos viviendo, donde de repente están saliendo muchos temas mal llevados. Vamos a ver un par de ejemplos. Sí, claro, y Y pues bueno, surgen muchos expertos o pseudoexpertos. Yo en este caso también en la rama de seguros, que es súper amplia. Yo estoy enfocado solamente en la parte financiera de las personas y he visto cantidad de nuevos asesores expertos que están mal informando a las personas. Es muy importante, amigos, que chequen la preparación y la especialidad que tiene las personas a las que nos vamos a las que nos acerquemos para recibir asesoría, porque pues, depende de nuestro negocio de ello, ¿no? Entonces, así es. Mira, pero podemos ir sacudiendo el avispero. Por ejemplo, si alguien se te acerca con una estrategia que tiene prácticas evasivas, yo te diría, olvídalo, eso no es ni siquiera es un practicante correcto en la contaduría o en la parte legal. Si compras facturas, cosas que realmente son totalmente absurdas, lo único que va a hacer es comprometer el patrimonio que con muchos esfuerzos genera el empresario a día. claro. Tienes toda la razón. Hay mucho que se empieza a ostentar como experto, pero bueno, en el camino y en el discurso se va viendo realmente qué es lo que está pasando. Los podemos dar oportunidad a algunos esquemas, más adelante va a costar mucho más caro enderezar el barco. Eso ténganlo por hecho, por eso las especialidades en cada materia. Siempre lean el currículum, siempre vean el perfil del consultor que se va o se pretende contratar, porque insisto, es muy diferente la perspectiva de un contador que nunca ha practicado la materia laboral cuando quiere hablar como si fuera un profesional de la materia. Es muy distinto que un capacitador me hable de la materia laboral, la materia legal, cuando su práctica nada más es de escritorio, a cuando lo llevamos realmente ya en la práctica. Es algo que siempre se ha discutido, que siempre voy a defender. El experto se hace en la calle, Claro, es gastando correcto. zapatos, amigos. No nada más es porque tu papel lo diga. Entonces es una forma que yo invitaría a tu foro y al empresario a que considere bajo esta premisa que está surgiendo, que es qué vamos a hacer. Pero bueno, ya sin más preámbulos, si te parece bien, estimado Claro, Cristian, con todo gusto. vamos platicando un poco y cualquier duda que como lo hemos platicado anteriormente, vamos armando la idea para que más beneficie al sector. Pues mira, básicamente COVID tiene un marco regulador que viene surgiendo aproximadamente el 19 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad General emite una serie de reconocimientos donde establece básicamente como epidemia la enfermedad de COVID-19, ¿no? Es decir, primero un Consejo de Salubridad reconoce que si hay un problema, que es una enfermedad y que es una enfermedad grave y lo considera como una atención prioritaria. A partir de ese momento le pasa la estafeta a la Secretaría de Salud. El 24 de marzo de este año
esta secretaría emite un acuerdo donde va a establecer las medidas con las que va a regular precisamente el COVID-19. Es decir, va a estudiar y va a poner los lineamientos de qué debe de hacer cada sector de la sociedad para que esto no se ponga exponencialmente y no colapse el sistema de salud mexicano. Independientemente de si tienen una tasa de mortandad del 5.2%, 5.8%, como se ha manejado, la realidad es de que si todos vamos al hospital lo colapsamos. Esa es la idea de por qué emitir estas reglas. Estas reglas se van a complementar, mi querido Cristian, con el acuerdo del 31 de marzo también del 2020, donde se ajustan básicamente las medidas que había dado la Secretaría de Salud para atender el caso COVID-19. Básicamente lo que está concluyendo es que identifica los grupos vulnerables que van a dejar de tener actividad económica, y aquí es donde el empresario empieza a voltear a ver el tema, porque nos dice que en un primer parámetro se había dicho que personas vulnerables eran de 65 años para arriba. Después se corrige la edad y se pone 60 años para arriba, pero empieza a decir alguna serie de cuestiones esta situación. Para empezar, se empieza a instruir que las personas que se encuentren en actividad económica, que trabajen, que estén contratados, pues básicamente dejen de asistir a su área de trabajo, centro de trabajo, pero que gocen de todo el ingreso que la legislación laboral les protege. Es decir, les está permitiendo que, aunque no trabajes, te paguen. Nos hace algunas otras precisiones más adelante. Por ejemplo, nos dice que se van a suspender las actividades ahí en las escolares. Hasta este momento estamos hablando aproximadamente el 5 de mayo. Podríamos estar mandando a los hijos de regreso a clases. Y pues bueno, es un efecto reflejo lo que está sucediendo, porque pues tienes al hijo en casa, pues básicamente sacrificas el tiempo de traslado hacia tu centro de trabajo. Pero bueno, pero también lo dice ya expresamente el acuerdo, este acuerdo de la Secretaría de Salud del 24 como del 31, nos dice que se suspenden temporalmente las actividades del sector público, social y privado que involucren la concentración física de tránsito, desplazamiento de personas a partir del 24, y era originalmente hasta el 19 de abril, después se modifica y ya tenemos hasta el 5 de mayo. Suspensión de actividades, todavía no, ahí podríamos estar diciendo, bueno, no me aplicaba como empresario, puede ser nada más, yo que uso camiones de traslado de personal, pues no tengo tanto problema, no expongo a mi gente, le doy este servicio adicional y traigo todas las medidas de higiene y seguridad dentro de este autobús. Bueno, y hay una limitante para poder transitar, pero cuando realmente sí empieza ya la Secretaría de Salud a involucrarse con el sector privado, es cuando en este acuerdo, en uno de sus apartados, dice, fíjate, por exclusión, nos dice que solo continuarán laborando algunas empresas. ¿Cuáles van a ser? Nos hace un pronunciamiento así muy básico que tenga que ver con básicamente todas aquellas actividades que permitan combatir la contingencia que es COVID-19. Pueden ser hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, etcétera. Inclusive por ahí incluyen a transporte, incluyen a telecomunicaciones, hoteles, restaurantes, un montón de actividades que se empiezan a identificar allá. Tiene que ver, evidentemente, por la logística de que no vas a dejar sin suministro de alimentos a un país, ¿no? Claro. No sin movilidad, porque si tú le pones un pie al transporte, pues cómo llegan los alimentos que se producen en la zona norte del país, al centro del país, cómo lo trasladas al sureste del país. Vaya, tiene muchísima lógica esta parte. Pero sí se dice que son los únicos que seguirán laborando. Y ahí está lo interesante. De tal manera que las actividades que no caigan en estos supuestos, pues lo lógico sería que pues, no ejerzan la actividad. Entonces eso ya empieza a impactar al empresario por diferentes focos, ¿no? Claro. Y diferentes ámbitos. Si tú lo vas viendo, ya los que no caen en este supuesto estarían obligados a detener sus actividades, pero seguirle pagando
íntegramente su salario a los trabajadores. Y tampoco están, por lo que entiendo, no están teniendo ningún tipo de incentivo fiscal hasta el momento, ¿verdad? Hasta este momento, este es un pronunciamiento meramente que ataca lo que viene siendo la parte de la contingencia COVID-19, sin ningún beneficio fiscal de ningún orden, ni para el Seguro Social, ni para el Servicio de Administración Tributaria, como lo veremos a continuación. Muy bien. Nos dice esta situación que deben de mantener las relaciones laborales y ahí, Cristian, sí es importante a analizar algo. A ver, si es verdad que tú estás obligado a mantenerlo bajo ciertas condiciones, el tener a tu plantilla contratada. Sin embargo, también habría que analizar muy a detalle, y eso ya es motivo de inclusive otra plática más compleja, inclusive algún foro de debate con abogados, especialistas en la materia, precisamente, donde tengan que estarse discutiendo la relación laboral, bajo qué condiciones se da, porque la legislación, la Ley Federal del Trabajo es muy clara cuando establece que el trabajador es aquella persona que entrega su experiencia, su esfuerzo, y a cambio tiene una retribución. Pero si se rompe con uno de estos principios, pues ya la lógica sería que pues ya no trabajas, pues ya no te pago, ¿no? Eso sería la lógica. Sin embargo, la Secretaría de Salud quiso ser muy claro y decir, sigue manteniendo la relación laboral aunque no haya trabajo. Ok, habría que debatirlo, insisto, en otro foro, en otro momento, pero hasta este momento la obligación del empresario es, si te dedicas a las actividades que deben de permanecer funcionando, no tienes problema, paga tu nómina normal. Pero si te dedicas a otra actividad que no vaya conforme a ese listado, pues naturalmente tendrías que detener tu trabajo, pero tendrías que tener a tus trabajadores en tu sistema de nómina. ¿Qué es lo que sucede con esta parte? Tú vas a estudiar básicamente vamos a tener que considerar tres elementos que se derivan de este pronunciamiento por parte de la autoridad. Recuerda, estamos hablando de la Secretaría de Salud que reacciona ante una contingencia del orden sanitario y pone estas medidas para prevenir el desbordamiento o colapsar el sistema de salud cuando no podamos atender, y la idea es detente, ¿no? Ahorita está muy de boga el tema, quédate en tu casa, o quédate en casa. Sin embargo, cuando empezamos a ver los efectos que ahora que va a tener, pues yo te preguntaría, y es algo que siempre le hemos preguntado porque ya es una práctica común con el empresario, con el que tiene la actividad económica, inclusive con nosotros como despacho, oye, ¿y qué beneficio fiscal hay? ¿Hay algún beneficio fiscal en la federación o en los estados? Después, ¿y en seguridad social hay algo que yo pueda tener a la mano? Y después, una tercera efecto que va a tener es la posibilidad de que una autoridad, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acuda al centro de trabajo a realizar una inspección para ver que verdaderamente estés o no atendiendo las contingencias que se marcaron por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, tenemos realmente un efecto ante estas tres autoridades de primera mano, mi estimado Cristian, que vienen siendo las autoridades fiscales, tanto federales como estatales, así como las de Seguridad Social y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Sin embargo, yo te podría decir que en el caso, la situación fiscal tiene que ver mucho con el tema de hay una incompatibilidad en este momento, porque no estás teniendo ingresos, pero sí estás teniendo que cumplir con tus obligaciones fiscales. Ahorita vamos a ver algunas alternativas que puede manejar el empresario. Genial. Dale. Y Seguridad Social, hace unos días, estamos hoy a 15, el 13, alguien decía, no, es que ya hubo un pacto ahí firmado con el Instituto Mexicano de Seguro Social, realmente no dice nada. Ese convenio supuestamente donde puedes diferir tus pagos de Seguridad Social ya existían, ya tú lo puedes reconocer, es una deuda, es un crédito fiscal que se tiene que generar y posteriormente mandarlo a parcialidades, y eso te genera un interés ahí cuantificable y que puede ser ejecutado en cualquier momento. La única garantía que podríamos considerar es que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya no te pide que exhibas una fianza o una garantía por esa deuda que tú tengas. Eso tal vez sería lo más rescatable, pero tampoco es nuevo, ya venía funcionando el 2019 por diferentes modificaciones
y de hecho un acuerdo general por parte del IMSS, donde te condonaba hasta multas y te eximía de la garantía de acuerdo al 40C de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero fíjate qué es lo que viene pasando, mi estimado Cristian. Se le permite con esta situación que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueda hacer una inspección dentro de tus instalaciones para determinar si estás o no realizando actividades. Interesante. Sí. Entonces te Pueden ir vas a a... pueden ir a tu negocio y revisar si estás moviendo inventario, si tienes gente trabajando. Ok. Así es. Claro. Y pueden ir y pueden hacer la inspección y ver que si estás trabajando, pues seas de las actividades con su catálogo que tienen por ahí. En cualquiera de los tres escenarios con estas autoridades, que son las fiscales, Seguro Social y Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el empresario tiene efectos en su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque vas a ver diferentes momentos ahí donde puedes entrar en diferentes conflictos. Te pongo un ejemplo. En el gobierno federal, con esta declaratoria donde dice solo permanecerán trabajando aquellas áreas que tengan que ver, por ejemplo, con infraestructura, telecomunicaciones y cosas por el estilo, se contrapone con lo que dice, por ejemplo, el gobierno de Sonora. Tengo el caso de una empresa donde el gobierno federal dice, tú acabas esa carretera, una ampliación, una modificación, una modernización de una vía rápida, pero el gobierno local, fíjate lo curioso ahí, Cristian, el gobierno local dice, se suspenden trabajos de toda naturaleza. ¿Cuál debe de prevalecer? ¿El criterio de la federación que dice que sí tienes que trabajar o el del gobierno que dice local, que dice no puedes trabajar, cabrón? Entonces imagínate lo que está provocando todo esto. Las discrepancias tan fuertes que se están dando, ¿no? Imagínate, eso es meramente cuestiones de legalidad, pero bueno, ahí vamos va saliendo al trote con el tema. O sea, hay muchas interpretaciones que vamos a ir analizando. Pero fíjate lo curioso, han surgido muchos mitos a raíz de todo esto. Por ejemplo, amparos indirectos. Te pongo el área porque evidentemente manejamos el área, la asesoría contable y legal en el despacho, pero fíjate lo curioso, están ofreciendo amparos con la intención de que no pagues contribuciones. Por ahí, en la semana del 5 de abril, de repente salió por ahí un juzgado federal allá en el estado de San Luis Potosí, que había concedido una suspensión para efectos de que la autoridad analizara el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y determinara cuáles eran las causas o medidas que iba a tomar para la condonación de impuestos o la eliminación del pago de impuestos. Es decir, el juez federal instruía al gobierno federal de que hiciera tal cosa, lo que dice el 39. Evidentemente eso era imposible. Hicimos por ahí un comentario que también de alguna consulta que nos habían formulado y dijimos, eso no, eso lo tiene que revocar, eso es inaudito, no puede funcionar porque rompe muchos esquemas. Y el 13, esta misma semana, el 13 de abril, el colegiado revocó esa suspensión. Interesante. Entonces, pero hay mucha gente que se quería amparar, Cristian, o sea, mucha gente, me voy al amparo para no pagar contribuciones, eso no puede ser. Pero esos son por mitos, es por mala información que se está circulando. Y ¿sabes qué es lo más gravoso? Porque esto solo va a beneficiar a un sector que se está aprovechando, que es los despachos que quieren vender cosas que realmente pueden ser inviables. No dudaría que muchos de los abogados que conformamos a la consultoría tengamos intenciones de que evidentemente pues mi cliente no pague contribuciones. Sin embargo, no hay elementos en este momento para subirnos a ese ring. Y que esta asesoría, más que ayudarle a los emprendedores, a los empresarios a su negocio, pues los puede llevar a tronar, ¿estás de acuerdo? Pero ¿estás de acuerdo que quien sale ganando adicionalmente a todo esto va a ser el abogado? Porque está vendiendo un amparo. Claro. Un Entonces amparo que no está prosperando. los amparos directos definitivamente son un mito. Al menos Es un mito el amparo indirecto, no puedes promover un medio de defensa bajo ninguna circunstancia. Ahorita hay otro amparo que salió en el norte del país, desconozco, no recuerdo más que nada ahorita en qué parte del norte, pero donde un quejoso, una persona moral,
fue un amparo por decir que el presupuesto tenía que ser reasignado, el presupuesto de egresos de la federación se tiene que reasignar. Mi punto de vista es que va a llegar el colegiado, va a revocar esta misma semana o la siguiente este acuerdo de suspensión, porque no tiene interés jurídico o legítimo el quejoso para meterse en presupuesto de egresos. Eso es importante también señalarlo, ¿no? No se puede meter. Quien puede generar una cuestión de conflicto controversia constitucional de acuerdo al 105 de la Constitución Política, precisamente son los municipios, los estados y diferentes órganos del Estado, como puede ser inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos sí pueden interponer estos famosos controversias constitucionales, pero no un particular. Sí, eso tiene que quedar claro. Otra estrategia que está funcionando es que de repente nos están diciendo por ahí, oye, fíjate que me están ofreciendo que yo simule gastos, que tenga más gastos. Oye, ten cuidado, ¿eh? O sea, si vas a meterte a un factor de simulación, te puedes meter en un problema ya no fiscal, sino te puedes meter en un problema completamente penal. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Que llegan algunas personas, algunas empresas, grupo de empresas, y te ofrecen la posibilidad de que con una simulación de operaciones, donde tú transfieres la cantidad que tú decidas a la otra empresa, a una empresa, y esta empresa a su vez lo divide a otras empresas, el dinero te retorna después de que ellos te cobraron su comisión, disfrazado a los accionistas. Es la forma en que sacan el dinero de la empresa y lo regresan al accionista. O es la forma en que ellos tratan de hacer, justificar que la empresa tenga gastos. Hay que hacer una pausa ahí, Cristian, y analizar una situación. A raíz de la entrada en vigor de una adición al Código Fiscal de la Federación, particularmente el artículo 5A, nos habla de que las empresas pueden hacer, los gastos que generen básicamente tienen que tener una razonabilidad en sus negocios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es suficiente que tú tengas las facturas, que sí demuestres que se hizo la operación, que sí estés demostrando que recibiste el servicio. Lo que ahora tienes que demostrar es que tú esperabas obtener un beneficio económico a cambio de esa operación, y te pongo el ejemplo. Me contratas a mí, tengo a mi empresa, y de repente me dices, oye, necesito que me prestes un servicio, te presto supuestamente el servicio, y te cobro, hacemos todo el efecto fiscal que esto conlleva, y de repente, con el tiempo, la autoridad puede llegar y te puede decir, oye, ¿y cuál era el beneficio? No un beneficio económico. Pues entonces, si no tienes un beneficio económico, no existe una razonabilidad en el negocio, va para atrás la facturación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita en este momento? En este momento, lo que va a suceder es que vamos a tener una contingencia con los gastos. Hay que tener un control con todos los gastos, porque si necesitamos que sean razonables con el negocio. Bien. ¿Y qué está aumentando? ¿Qué más está aumentando bajo estos esquemas de los mitos, mi estimado Cristian? Que hay que tener una mayor contratación por outsourcing. Así muchos están llegando a vender. Contrata, que mira, que el outsourcing es sí, nada más hay que hacer un cuestionamiento, que es el punto en el tintero que yo dejaría. Es, ok, y en la relación laboral que estamos viviendo ahorita, ¿quién va a ser responsable? ¿La empresa que suministra el personal bajo el esquema de outsourcing o mi empresa que recibió los servicios? Es importante saberlo, porque en esa dinámica sí tenemos una contingencia. ¿Cuál es? Que si llegase a haber una serie de demandas acabando esta situación de COVID-19, si se vuelven demandas laborales, tenemos un problema. ¿Cuáles van a ser? Que nos demandan a nuestra empresa y al prestador del servicio por COVID-19. ¿Sale? Entonces, a ver, recapitulando. Lo que se demanda a la empresa y a la persona que ofreció el servicio de outsourcing. Así es. Si el trabajador tiene un asesor que sepa identificar que es un contrato de un outsourcing, va a demandar a los dos. Va a demandar
a la empresa donde trabajó y al que se ostenta como patrón. Y como existe esta teoría de la sustitución patronal, pues tendrá que ser llamado a juicio, evidentemente, para que pueda defender sus intereses la empresa. Ahí está lo interesante, ¿sale? Ahí lo dejemos, muy bien. En esa parte. Pero hay que retomar el tema y verlo desde otra óptica. Yo es lo que te invitaría con todo esto. No nos vayamos con los mitos, no nos vayamos con la evasión, sino que vamos a aprovechar lo que verdaderamente dice la legislación en este aspecto. La ley me permite, como derechos de la empresa, en cualquiera de sus órdenes, me permite primero aceptarle las renuncias al personal. Si una persona quiere renunciar, acéptale su renuncia. No lo corras. Okay, no lo corras. Si quiere renunciar, se la aceptas. Perfecto. Porque tendrías que entonces verte en la necesidad de darle una liquidación. Claro, ahí ya sabes perfectamente que en este momento, si te renuncia, genera ciertos pagos por su renuncia, le das su liquidación y nos vamos, ¿no? Por otro lado, puedes empezar a preparar el tema de tus deducciones por pérdidas fiscales, por pérdidas, por caso fortuito. La ley del impuesto sobre la renta te permite que en aquellos casos donde exista una situación de caso fortuito, puedes hacer deducible lo que tu empresa haya realmente perdido. ¿Quién te va a ayudar para evidenciar esto, Cristian? Te ayuda tu contador. Y tu contador tiene que tener una habilidad que son las normas de información financiera para que pueda sacar adelante esta situación. ¿Sale? Ok, o sea, ¿Hasta ahí alguna duda? Si llevas una contabilidad, o sea, se puede tener un registro de las pérdidas que el negocio está teniendo. ¿Estas pérdidas que está teniendo mi negocio, las podemos hacer deducibles? Porque la ley dice deducción de pérdidas por caso fortuito. Bueno, esto de la pandemia, ¿qué más caso fortuito puede ser esto, no? Así es. O sea, ¿podemos deducir entonces al siguiente ejercicio fiscal las pérdidas que estamos teniendo en este momento? Abre tu micrófono, Fer, porque creo que está... Ya, es que no podía escuchar bien. Ok. Mira, sí se puede, la ley te permite que hagas una deducción por pérdidas por caso fortuito, pero hay que documentarlo. O sea, El contador todo bien documentado. Okay. Tiene que documentarlo, tiene que dejar la evidencia de que le está afectando a tu empresa esta situación de caso fortuito. Así es. Muy bien, sigamos. Esto es bien importante, o sea que para los empresarios que en este momento están teniendo algunas pérdidas o están iniciando con las pérdidas en su negocio, que le den la instrucción al contador de que las lleve los registros. Lo otro que te iba a enseñar es esta parte, para regresarme a la diapositiva. Hay algo que sí salió apenas. Cuando tú partes de las deducciones en materia de impuesto sobre la renta, lo tienes que considerar que lo vas a mandar hasta la declaración anual, pero empieza a preparar el terreno desde ahorita, mi estimado Cristian, con tu contador. Eso es lo que tienes que estar haciendo. Muy bien. Ahora, por otro lado, tienes el convenio de pagos con el IMSS. Ese convenio de pagos con el IMSS que acaba de salir adelante, sí se puede, sí se sugiere que lo puedas hacer si de plano tu capacidad de pago es insuficiente. Ahí lo que tienes que calcular es que te va a generar el pago de unas actualizaciones, inclusive se le llama un crédito que vas a estar pagando ahí con tu empresa por tener esta eventualidad, este pago, este convenio. ¿Qué significa el convenio de pagos? Tú vas a reconocer que tienes una cantidad por pagar, ¿sale? No la puedes pagar ahorita y la mandas a mensualidades que pueden ir hasta las 48 mensualidades. Te va a generar un interés, evidentemente. ¿Sale? Pero es un derecho que también tiene la empresa en este momento con el seguro. ¿Sabes cuál es el monto? ¿Cuál es el porcentaje?
1.80 y tantos, eso se calcula a través de la ley de ingresos de la federación, por ahí vienen ya los montos y es el 1.80 y tantos por ciento. Ahí vienen los montos máximos y mínimos para la aplicación de estos intereses que te van a cobrar. Ahora, ya con esto estás atendiendo básicamente dos sectores. Fíjate, el derecho de aceptar la renuncia de las personas. Es decir, si llega un trabajador y tú le dices, pues quieres renunciar, renuncia. Y te renuncia, ¿no? Muchos dicen, eso es jiribilla. Dice, esa es la forma en que no. Si él quiere renunciar, renuncia. No tendrías por qué tener consecuencia. Si lo llegases a despedir porque tu modelo de negocio tampoco ya está funcionando, nadie está obligado a lo imposible, pero tienes que seguir ciertas formalidades. Por ejemplo, vamos a suponer que tu empresa entró le está pegando durísimo ahorita esta sesión esta suspensión de actividades. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues sí, dar los avisos al IMSS de la baja del personal, pero también tú tienes que dar tus avisos al SAT de que vas a entrar en suspensión de actividades porque esto ya no jaló. Para que cuando te vengan a demandar, tú tengas evidencia de que esto ya no funcionó. Que ya, ok, y ya había suspendido las actividades, ¿no? Una vez que están suspendidas las actividades. Es así que ya no estoy trabajando. Ok. Así es. Y déjame te digo que hay muchos negocios que están transitando por ahí, pero que no están cuidando esta parte. Ahora, sí tienes razón, o sea, son dos cosas, la laboral y la fiscal. Nada más que sí te puedo decir una cosa. La laboral y la fiscal pueden complementarse para un escenario de defensa. En otro esquema, te digo que el pago de contribuciones, que la puedes deducir por estas pérdidas fiscales, ya llevas el segundo escenario. Tributos, los estás atendiendo, estás evidenciando, las vas a hacer deducibles al fin del ejercicio fiscal. En cuanto a los convenios del pago, tú vas a tener ahora los convenios con el IMSS, ya atendiste a otra autoridad que es el IMSS. Y por último, te queda esto con el derecho privado. ¿Qué pasa si tienes un contrato de arrendamiento? ¿Qué pasa si no lo puedes cumplir? ¿Qué hacemos? Pues suspender el pago. Suspendemos pagos. Pero esto lo que ocasiona es que lo tengas que negociar con la persona que te está dando el contrato. O sea, más vale llegar a una negociación, más vale un mal arreglo que un buen pleito, en este caso aplica. Sí, definitivamente. Okay. Definitivamente, sí. Ahora, ¿todo esto a qué nos va a llevar? A que nosotros tengamos una segunda situación. A ver, es muy distinto, Cristian, que en este momento no podamos salir avantes con los compromisos fiscales y todo esto que llevamos. Una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es que nosotros queramos evadir impuestos. No sé si hasta ahí queda claro. Sí, sí queda claro. O sea, no es evadir, simplemente es encontrar la manera adecuada de detener la obligación de pagarlos. Así es, así es. Lo que tenemos que hacer es después, en un momento determinado, nos vamos a poder defender en contra del SAT, en contra del IMSS y en contra de las autoridades que pudieran ejercer algún acto de molestia en nuestra contra. Pero tenemos que tener documentado en este momento los efectos que estamos teniendo por la falta de ingresos y solvencia en nuestra economía. Mira, las empresas que llevan contabilidad, yo te diría que es muy fácil que su contador pueda evidenciar la falta de flujo de efectivo, porque unos estados financieros precisamente que se reportan en las empresas es el estado de flujo de efectivo. Es decir, ahorita no tengo capacidad de cobrar. Es muy distinto que tú me digas, es que facturé ventas por 10 millones de pesos. Sí, pero espérame, pero efectivamente cobrado no llevo nada. Correcto. Entonces, aunque hayas facturado, mientras no tengas el flujo de efectivo, se puede demostrar contablemente esto. Así es, eso nos va a ayudar bastante. Y hacer la suspensión de actividades. Entonces, si ya de plano no me están pagando De plano no me están pagando, pues vas a tener que dar tu suspensión de actividades. Yo conozco por ahí a alguien que hizo algo, se vio hábil, su negocio está medianamente estable, y entonces agarró y empezó toda esta eventualidad, y él agarró y dijo, yo suspendo actividades, doy de baja a mi personal, y sigo laborando en otro esquema. Y le dije, oye, eso es informalidad. Me dijo, pues ni modo, ¿no?
Digo, yo no la promuevo, pero eso es lo que hizo. Ese es un ejemplo de lo que él hizo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Fíjate, tenemos un COVID-19 que empieza en marzo. Estamos próximos a que acabe al 5 de mayo. Y entre esas dos brechas se suspenden las actividades para que no podamos tener recursos económicos en las empresas. Tratar de irnos a amparos es improcedente, tratar de caer en prácticas evasivas es improcedente. Entonces, empieza a llevar una adecuada administración de la empresa y con la empresa, ahora sí, tanto en la parte de la contabilidad y lo legal, pues te puedes proteger, ¿no? Claro, creo que esto es oro molido. Eso es oro molido, mi querido Fernando. Lo que te estaba diciendo hoy en la mañana es que esto muchísimas personas, empresarios, los tienen que saber porque ahorita el gran susto y la gran molestia que se tiene es precisamente esto que nos dices, es que no estoy teniendo ingresos, pero sí tengo que seguirle pagando a los empleados, tengo que seguir cumpliendo con mis impuestos, no hay condonaciones, no hay apoyos fiscales, cuando estamos viendo que creo que México es el único país en el mundo que está con esta tendencia dentro de la materia fiscal. No sé, no puedo generalizar, pero sé que muchos de los gobiernos están flexibilizando en esa parte, porque finalmente es el empresario el que da empleos, ¿no? Y es el que mueve el mayor porcentaje de la economía. Pues creo que esto es tan valioso que muchas personas van a buscar asesorarse de manera profesional contigo. Así ¿Nos es. podrías compartir, por favor, querido maestro, dónde poder contactarte? Mira, lo más práctico que tengo ahorita, ahí mira, de antemano, gracias y que sobrevivan, ¿no? Claro. Mira, WhatsApp es lo que es la plataforma que más me está funcionando ahorita, 55 28 95 78. Y pues bueno, vamos a hacer una cosa, dale seguimiento a estos temas. A mí me daría mucho gusto poderte compartir cómo va la actualidad en lo que está saliendo, porque esto día con día va avanzando. Y vamos a, si me lo permites, aportarte información por pequeñas cápsulas informativas, por así decir, y no extendernos mucho y hacer más concreto con algunas alternativas y dudas que pudiera ir teniendo la gente más Claro adelante. que sí, fíjate que justo era lo que te iba a proponer, si pudiéramos hacer algunas cápsulas donde pudiéramos tratar cada uno de los puntos que manejaste. Yo creo que sería muy, muy interesante tener una cápsula, por ejemplo, de las deducciones, una cápsula informativa de los mitos, por ejemplo, de cada uno de ellos, etcétera. Y bueno, nosotros encantados, es un gusto y es un honor tenerte, mi querido Fernando. Y bueno, pues te Gracias. mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado, sé que ahorita estás teniendo más trabajo que nunca porque toda tu cartera de clientes está pidiendo asesoría y también estamos ejerciendo la paternidad y estamos con todas las cosas encima. Te agradezco muchísimo tu tiempo, queridos amigos, pues tuvimos el honor de hablar con nuestro querido maestro Fernando Manzanilla. Al contrario, mi estimado Cristian, y Muchas sí, gracias. en las formas inclusive que comentas de cómo registrar la contabilidad, te podemos compartir por ahí algunas hojas de trabajo para manera de ejemplificarle a las personas de qué estamos hablando, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues de las preguntas que nos hagan la gente que nos ve, te las haré llegar con todo gusto. Y nos podrías, por último, para cerrar esta charla, ¿podrías dejar la pantalla donde aparece tu número, por favor? Para que Sí, claro, lo con todo puedan gusto. copiar. Y bueno, pues nos despedimos, queridos amigos. Muchas gracias por su atención. Como siempre es un placer. Y pues muchísimas gracias también por tu tiempo, mi querido Fer. Al Aquí contrario, está, mi estimado ya amigo, y es esta, mira, es la última, la 11. la última es esta. Ahí está, perfecto. Sobre todo ¿Vale? me encantó el agradecimiento. Pues muchas gracias, mi querido Fer. Nos despedimos y Cuídate estamos mucho. en comunicación. Que Claro que sí, un abrazo, amigo. hasta luego. Cuídate. Bye.